Buenos días. El día de hoy presentaremos la capacitación de buenas prácticas de higiene basados en el Reglamento Técnico Centroamericano. Los alrededores de la planta que elabora alimentos es importante que se mantengan en buenas condiciones y que se le dé un buen mantenimiento. Se debe almacenar de forma adecuada el equipo en desuso, mantener patios y lugares de estacionamiento limpios y además que estén pavimentados. Así no contribuyen a ser una fuente de contaminación. Hay que tener un mantenimiento adecuado de drenajes y una operación en forma adecuada de los sistemas para el tratamiento de desechos. En cuanto a la ubicación de la planta debe ser adecuada, que no esté expuesta a peligros físicos, químicos ni biológicos. Debe de haber vías de acceso y patios de maniobra que estén, como mencioné anteriormente, pavimentados y limpios. El tamaño de las instalaciones debe de ser en función a las normas de seguridad y debe de facilitar la limpieza e higiene de la misma. Es muy importante que las puertas y las ventanas de las instalaciones se mantengan cerradas para evitar el ingreso de animales, insectos, roedores y plagas. Eh, el edificio debe de reducir al mínimo el ingreso de estos peligros biológicos y además peligros físicos como humo, polvo, vapor y otros. Debe de existir un área específica para que los trabajadores se cambien de ropa, para que se alimenten o para que tengan una recreación. No debe de estar cerca del área de procesamiento o almacenamiento de los alimentos. Los pisos y las paredes de las instalaciones deben de estar construidas con material liso, impermeable, no debe de tener grietas entre sí. El piso y la pared no deben de formar un ángulo recto. El ángulo no debe de ser de 90 grados, sino que debe de ser curvo para evitar la acumulación de polvos y otros contaminantes. La construcción, el material de construcción de los pisos y paredes debe facilitar al máximo la limpieza y la higiene de los mismos. En cuanto a los techos no deben de ser de cielo falso y deben de estar construidos y acabados de forma que reduzca al mínimo la acumulación de suciedad. En cuanto a las ventanas y puertas, las ventanas deben de ser fáciles de limpiar, deben de tener quicios de las ventanas con un tamaño mínimo y las puertas deben de estar construidas con una superficie lisa y no absorbente. Es preferible que las puertas se abran hacia afuera. Un dato importante es que se debe de mantener las puertas y cerradas la mayor parte del tiempo, pero si no se puede mantener las ventanas cerradas, se debe de tener una malla para evitar siempre el ingreso de insectos, animales y otras plagas. En cuanto a la iluminación no deben de existir cables colgantes la zona de proceso y las instalaciones eléctricas deben de estar empotradas para que no tenga contacto con el suelo, ya que a veces está húmedo. También se debe de utilizar luz que no altere colores. Debe de existir una correcta ventilación en las instalaciones. El flujo de aire nunca debe de ir de una zona contaminada a una limpia. No debe existir calor excesivo en la planta para evitar la incomodidad del personal. Debe existir una circulación de aire adecuada y se recomienda tener extractores de humo y vapor. La planta debe de contar con instalaciones apropiadas para el almacenamiento, distribución y control de la temperatura de agua potable. Se debe de separar agua potable y no potable y nunca debe de haber ningún contacto. Igual las tuberías de aguas negras nunca deben de estar en contacto con las tuberías de agua potable. Asimismo, se debe de procurar que el tamaño y el diseño de la tubería sea capaz de llevar a través de la planta la cantidad de agua suficiente para todas las áreas que lo requieran. Es muy importante mantener un programa de limpieza y desinfección. Eh, Debe de existir un programa escrito que regule la limpieza del edificio. Debe de contar con la distribución de limpieza por áreas, responsable de tareas específicas, métodos y frecuencia de limpieza y medidas de vigilancia. Deben de contar, las instalaciones deben de contar con productos para limpieza y desinfección aprobados y también deben de estar correctamente almacenados e identificados.
Los desechos sólidos de la planta, debe de existir un programa y procedimiento escrito para el manejo de estos. Deben de ser, los recipientes donde uno va a colocar la basura deben de estar lavables, de tener una tapadera para evitar que atraigan insectos y roedores. Deben de lavarse muy seguidamente. El depósito general de basura procedente de la planta debe estar ubicado lejos de la zona de procesamiento de alimentos. No debe de tener ningún contacto con el alimento. Es muy importante hablar sobre las instalaciones para lavarse las manos. Las instalaciones para lavarse las manos deben de estar correctamente identificadas y también se debe de recordar al trabajador que se debe lavar las manos antes de tocar el producto. Se debe utilizar jabón líquido, desinfectante y toallas de papel o secadores de aire. Las instalaciones sanitarias deben de estar limpias y en buen estado, deben de tener un mantenimiento recurrente, debe de tener puertas que no se abran directamente al área de proceso, deben de estar lejos de esta área y también los vestidores deben de contar con espejos de buen estado para los trabajadores. Y finalmente, la planta de procesamiento debe de contar con un control de plagas. La planta debe tener un programa escrito para todo tipo de plagas, que incluya identificación de estas, el mapeo, productos aprobados y procedimientos utilizados y hojas de seguridad de las sustancias a aplicar. Deben de ser productos químicos utilizados y autorizados según la ley de cada país. Y el almacenamiento de plaguicidas y otros químicos debe de estar lejos o fuera del alcance de áreas de procesamiento. Deben de estar correctamente almacenados e identificados. Y deben de estar también registrados por autoridades. Se debe de identificar si la planta tiene barreras físicas que impidan el ingreso de plagas. Y si no se tiene, se debe de buscar medidas correctivas, porque esto es muy importante controlar para así mantener la inocuidad del alimento. Personal. Toda persona que manipule productos en la industria debe seguir un protocolo adecuado de manejo para garantizar una producción segura y de calidad. Según el Reglamento Técnico Centroamericano, existen 3 puntos importantes a considerar. El primero es la capacitación, es decir, los trabajadores deben recibir información constante y periódica basada en las buenas prácticas de manufactura. La empresa debe tener un programa de capacitación dirigido a todo el personal, los mismos que deberán ser aplicados de una manera adecuada. La segunda son prácticas de higiene, el cual dividiremos en 3 puntos. El primero, aseo personal. El personal debe bañarse diariamente antes de ingresar a la empresa. El lavado de manos se deberá realizar antes de empezar a trabajar, después de manipular alimentos o realizar cualquier actividad ajena a su área de trabajo, como es comer, fumar, beber o ir a los sanitarios. Código de conducta. Está prohibido fumar, escupir, masticar, comer, estornudar o toser en las áreas donde se procesan los alimentos, ya que estas actividades pueden contaminar el producto afectando su calidad y seguridad alimentaria. A la vez, en todo momento, debe mantener un código de conducta adecuado bajo los parámetros de la empresa. La vestimenta se debe cumplir con el equipo de protección personal al momento de ingresar al área de producción, el cual consiste en uniforme, calzado adecuado, cubrebocas, ropa protectora y mascarilla. Es importante mantener limpio y en condiciones óptimas su equipo de protección personal. Está prohibido ingresar con joyería, maquillaje, uñas largas o bigote en caso de los varones a áreas donde se procesen alimentos. El tercer punto es el control de salud. La empresa debe manejar un control periódico de salud a cada uno de sus trabajadores. Para este control se debe tener un registro de salud. Usted, al momento de ingresar a laborar en la empresa, debe realizarse un examen de salud. Estos exámenes deberán repetirse cada 6 meses, el mismo que se realizará a todas las personas que estén dedicados a actividades donde se manipulen alimentos. El paso de personas particulares a áreas de preparación debe ser regulada y cada persona deberá cumplir con medidas de seguridad al momento de ingresar. El ingreso a áreas de procesamiento está completamente prohibido para personal que se sabe o se sospecha que tiene alguna enfermedad que se pueda transmitir a través de alimentos. Si usted se encuentra laborando en áreas de procesamiento o tiene contacto con alimentos y presenta síntomas como
ictericia, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel visiblemente infectadas, como son cortes, llagas, entre otros, secreción de oídos, ojos o nariz. Primero, deberá seguir el siguiente protocolo. Primero, informar de manera inmediata al encargado, que en este caso puede ser el jefe de personal o persona encargada, que necesita someterse a un examen médico. Posteriormente, se debe retirar de las actividades que incluyan contacto con el producto. De esta manera estaremos asegurando una calidad y seguridad alimentaria. Equipo. El equipo y utensilios deberán estar diseñados y construidos de tal aspecto que se evite la contaminación del alimento y favorezca su limpieza. Estos deben estar diseñados de modo que proporcionen un rápido desmontaje y sencillo acceso para su inspección, mantenimiento y limpieza. Los materiales deben ser no absorbentes ni corrosivos, resistentes a las operaciones repetidas de limpieza y desinfección, y no deberán transferir al producto materiales, sustancias tóxicas, olores ni sabores. Por obligación, debe existir un programa escrito de mantenimiento preventivo a fin de manifestar el correcto funcionamiento del equipo. Dicho programa debe incluir especificaciones del equipo, el registro de las reparaciones y condiciones. Además, estos registros deberán estar a disposición para el control oficial. Queremos tener un producto final de calidad. Debemos de realizar un buen proceso de producción desde el principio. Para esto tenemos un control de la materia prima, donde sabemos qué producto entra, cuál sale, quién es el proveedor, la fecha en la que vence, el número de lote. Además, evaluamos calidad de agua para poder evitar cualquier contaminación. Y además es sumamente importante no dejar entrar materia prima a nuestra planta que puede o que tenga indicios de contaminación. Durante todo el proceso de fabricación del alimento, o sea, operaciones como envasado y almacenamiento, es importante tener condiciones sanitarias, mantener nuestros establecimientos limpios y nuestros equipos. Además, tenemos que hacer un análisis de peligro que nos dirán de qué manera esté puesto nuestro producto durante su elaboración a contaminación, sea por bacterias, sea por agentes físicos o químicos. Físico como contaminación con metales u otros materiales extraños y químicos como por ejemplo materiales de limpieza. Además también se tiene que tomar en cuenta y es muy importante en la parte del envasado del producto, ya que este es un punto muy clave para tener un buen producto final. Entonces, antes de su uso debe de estar sumamente limpio y desinfectado. Además, se debe usar simple y llanamente para ese fin, para no dar lugar a una contaminación por algún otro factor. Después de haber mencionado los anteriores factores esenciales en las buenas prácticas de manufactura, concluimos con el control de calidad. Este es importante porque a través de él se le puede asegurar al cliente que el producto final que está consumiendo recibió el tratamiento y la manipulación adecuada en cada una de las etapas del proceso y posterior a él. A través de una buena documentación y registro, se puede asegurar que se siguieron los parámetros y los lineamientos adecuados en cada una de las etapas. Se deben mantener registros apropiados para poder llevar un control de que se hizo las cosas correctamente. También cabe mencionar que la autoridad competente del Estado en cada país aplicará una ficha de inspección de BPM en las diferentes etapas del proceso y en diferentes momentos. Por último, en el almacenamiento y distribución es necesario realizar inspecciones periódicas del producto terminado de materias primas. Tener una organización y separación adecuadas entre el producto terminado descartado y el que está aceptable, y también separar materias primas de esto. También se debe mencionar que en las bodegas o en lugares de almacenamiento, al igual que en los vehículos de transporte, se debe controlar la humedad y la temperatura para que los productos lleguen a los lugares finales de venta con una buena calidad. Con respecto al producto, el Reglamento Técnico Centroamericano no presenta información directa. Sin embargo, complementando los datos que aporta este,
con el Código Internacional de Principios Generales de Higiene de los Alimentos, indica que la información que se debe de brindar junto a los productos mediante el etiquetado de los mismos debe ser suficiente y accesible para que las personas siguientes de la cadena alimentaria sepan cómo manipular, almacenar, elaborar, preparar y exponer el producto en condiciones inocuas y correctas. Además, con la información adecuada y suficiente se puede identificar y retirar un lote en caso de ser necesario. La identificación de los lotes se hace mediante el marcado de cada recipiente de alimentos, de manera que se identifiquen el productor y el lote. Se debe tener un sistema documentado de control de materias primas, el cual debe contener información sobre especificaciones del producto, fecha de vencimiento, número de lote, proveedor, entradas y salidas. Con el producto terminado se debe distinguir claramente entre la información destinada a los usuarios de la industria y que es dirigida a los consumidores finales, particularmente en el etiquetado del alimento. De no cumplirse lo anteriormente mencionado, puede dar lugar a una manipulación no apropiada de los productos en fases posteriores de la cadena alimentaria, causando así enfermedades o convertirse en productos que no son aptos para el consumo humano. Deberán mantenerse registros apropiados de la elaboración, producción y distribución, conservándolos durante un periodo superior al de la duración de la vida útil del alimento. Por último, para verificar que se cumpla con lo establecido en el presente reglamento, la autoridad competente del Estado en donde se encuentre ubicada la empresa productora aplicará la ficha de inspección de buenas prácticas de manufactura que veremos a continuación. La ficha que se utiliza para la verificación de que las buenas prácticas de manufactura se están cumpliendo incluyen la observación del edificio, las instalaciones, el manejo de desechos, la limpieza y desinfección, control de plagas, equipos y utensilios, todo lo relacionado con el personal, con el control en el proceso y en la producción y el almacenamiento y distribución.